Donald Trump se niega a reconocer los resultados. Manifestantes ocuparon el Capitolio. 50.000 dosis de la vacuna llegarán a Ecuador el 18 de enero. El retraso en trámites hipotecarios ha generado desempleo en construcción. Actualización del mercado de pases de la Liga Pro. Buenas tardes, amigas y amigos. Iniciamos con las noticias. Esta tarde, decenas de simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpieron a la fuerza en el Capitolio en Washington, donde los legisladores del Senado confirmarían la victoria de Joe Biden en las últimas elecciones presidenciales. Esto según reportó CNN. Además, se han registrado disparos en el edificio y habría una mujer en estado crítico tras recibir un disparo. Esto sucedió luego de un mitin masivo en el que participó Trump frente a la Casa Blanca y después cientos de manifestantes marcharon hacia el Capitolio para denunciar lo que consideran un fraude electoral. Tras enfrentarse a la policía en los accesos, algunos lograron ingresar al recinto, lo que llevó a suspender las sesiones de los legisladores y bloquear los accesos a los salones del Senado y la Cámara de Representantes. La alcaldesa de Washington, D.C., anunció un toque de queda efectivo en la ciudad a partir de las 18 horas. Ahora pasamos a las noticias nacionales. El 18 de enero llegarán las primeras 50.000 dosis de vacunas de Pfizer al país, que según el gobierno serán administradas de forma gratuita y voluntaria. Además, el presidente dijo que viajará a Estados Unidos para reunirse con los representantes de Pfizer, AstraZeneca y Moderna para gestionar la llegada de más vacunas al país. Víctor Álvarez es médico tratante de un hospital en la ciudad de Quito. Comenta que vivió lo que es tener un familiar contagiado de COVID-19. Su esposa dio positivo en abril del 2020 y se convirtió en su cuidador durante el tiempo de aislamiento, por lo que cree que el inicio de la administración de la vacuna es una luz al final del túnel. Cuando se inicie tener la facilidad de que todos mis compañeros, todos los profesionales de la salud, los trabajadores de la salud, podamos ser inmunizados para tener esa seguridad, esa defensa y poder seguir trabajando en beneficio de nuestros pacientes. Hoy, el presidente reiteró que las primeras 50.000 dosis de vacunas de Pfizer-BioNTech llegarán el 18 de enero y serán aplicadas al personal de primera línea. Viajaremos a Washington antes de esa entrega con el fin de gestionar tanto con Pfizer, con AstraZeneca, con Moderna, la posibilidad de que se nos entregue una mayor cantidad de vacunas y lo más pronto posible. Por otra parte, el ministro de Salud, Juan
Carlos Ceballos hizo énfasis en que después de recibir la vacuna, la población no puede bajar la guardia y debe mantener las medidas de bioseguridad. Las 3 semanas de las que hablábamos de entre la primera y la segunda dosis, yo estoy cubierto en aproximadamente un 60%. Con la segunda dosis estoy en un 95%. También, el ministro hizo referencia a la importación de vacunas por parte de las empresas privadas y manifestó que en un principio los encargados son los gobiernos porque hay un compromiso global con las farmacéuticas y que si se gestiona, se lo puede hacer, pero en una segunda o tercera fase. Un lote de vacunas llegará en el mes de marzo, fase en la que se vacunará a bomberos, militares, trabajadores de sectores estratégicos, grupos vulnerables y personas de la tercera edad. Con producción de Gabriela Vilca, Jennifer Gallo, Budla Channel. Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, solicitó que se suspendan los vuelos provenientes de Europa debido al aumento de casos que registra ese continente por la nueva cepa del coronavirus detectada en Reino Unido. Señaló que el pedido también se da por el aumento de casos en Guayaquil, ya que según las cifras, la ciudad pasó de tener 3.5 a 7.7 fallecidos por día a causa del COVID-19 durante las últimas 3 semanas. Además, explicó que las UCI de los hospitales se encuentran al borde. A pesar de ello, hoy el ministro de Salud señaló que de momento esta opción no es viable. Cerrar los aeropuertos, cerrar el aeropuerto de Guayaquil sería para mí una acción que no tiene la consecuencia que nosotros estamos buscando. Más bien lo que nosotros hemos procurado es que durante el periodo de cuando vengan los pasajeros necesitamos tener la evidencia o se les solicita el resultado de una prueba PCR negativa. Y además de eso, cuando llegan acá se les hace una prueba de antígeno. Con estos dos complementarios, dos tests complementarios, nosotros reducimos el tiempo de incubación del virus y por lo tanto la probabilidad de detección es mucho más alta. El juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral emitió una sentencia de primera instancia en la que dispone la destitución de 4 vocales del Consejo Nacional Electoral: Diana Atamaín, José Cabrera, Luis Verde Soto y Enrique Pita. La sanción se da después de que el juez encontró que los 4 consejeros son responsables de haber incurrido en una infracción electoral muy grave. La sanción se da porque el Tribunal Contencioso Electoral ordenó previamente al CNE que permita a Justicia Social realizar nuevos procesos de democracia interna e inscribir nuevos candidatos, como la postulación del empresario Álvaro Noboa a la presidencia. Sin embargo, el CNE se negó a hacerlo en todas las circunscripciones. La sentencia emitida hoy aún no está en firme, ya que puede ser apelada. En otro tema, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el reglamento que normará el funcionamiento de los debates electorales entre los candidatos presidenciales para las elecciones de febrero de 2021, en el que incluye aspectos de cómo se desarrollará el seguimiento y su transmisión. Los debates presidenciales organizados por el CNE estarán divididos en etapas. Una preparatoria, otro de recursos y logística, producción y desarrollo del debate y la etapa final, en la que se realizará un taller de reflexión y aprendizaje. Según el organismo, este proceso garantizará el equilibrio y equidad para todos los candidatos y para que exista un voto razonable. Otro punto relevante que se aprobó con este reglamento es la creación de un Comité Nacional de Debate, el cual estará integrado por 5 miembros de instituciones académicas, sociedad civil y organismos internacionales que tengan experiencia en debates electorales. Estas personas serán designadas por el Pleno del CNE. El debate se realizará en 2 días. Se dividirá en bloques tomando en cuenta la cantidad de candidatos y candidatas y sus temáticas a debatir, pero en ningún caso podrán exceder las 3 horas de duración. Aparte de este evento electoral, existe otro debate realizado por el grupo El Comercio, que será este sábado y domingo de 20 a 22 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos los candidatos han aceptado, excepto Yacu Pérez y el candidato Andrés Arauz, quien a través del procurador de su movimiento comunicó que no participará,
pese a que ya se habían aceptado los términos y se había comprometido con su intervención. Parece una absoluta falta de respeto habiéndose comprometido, y eso nos deja un poco ver la seriedad de este par de candidatos, ¿no? ¿Qué seriedad se puede tener si adquieren compromisos y luego por razones estratégicas pues no los cumplen, ¿no? ¿Así van a gobernar? Es la pregunta que queda un poco en el aire, ¿no? El debate, que sí será obligatorio por el CNE, se realizará el 17 de enero. Será en vivo y estará disponible en cadena nacional. Todos los medios de comunicación, públicos, privados, sociales y comunitarios, nacionales e internacionales, también lo podrán retransmitir. Los candidatos que no participen obtendrán una infracción electoral grave, con una sanción de entre 20 y 70 salarios básicos, pérdida de derechos de participación de 2 a 4 años y la destitución de la candidatura. Con producción de Sebastián Proaño, Emily Jiménez, UDLA Channel. Los reclamos ciudadanos por el incremento del impuesto predial en Quito continúan, ya que lo consideran como un cobro excesivo. Por ese motivo, los afectados solicitan a las autoridades una reevaluación de los montos por cobrar. Conozca los detalles en el siguiente video. Jessica Jaramillo es una de los ciudadanos que ha reclamado el aumento del impuesto predial. Comenta que en el 2020 pagó la mitad del valor actual por la misma vivienda en Quitumbe. Además, este año 2021 deberá pagar aproximadamente $70 solo por contribución de mejoras que no sabe cuáles son. No estamos claros en qué rubros son los que están cobrando el municipio, qué se va a hacer con estos recursos, además de lo que está planteado en la Ruta Viva, y cuáles son las mejoras que están alrededor de los predios. Jessica no solo está preocupada por el valor de su impuesto predial, también comenta que al revisar el de sus padres y el de su oficina, encuentra montos elevados sin conocer los motivos. A partir del lunes 4 de enero se habilitó el pago del impuesto predial, que puede realizarse en las plataformas virtuales que el municipio de Quito puso a disposición de los ciudadanos. El pago del impuesto predial incluye otros 2 rubros: la tasa de seguridad y la contribución especial por mejoras. En este último, a los dueños de los predios en Quito se les aumentó un valor de 0,17 centavos por cada $1,000 del avalúo de la propiedad. Este monto es un cobro de la construcción de la Ruta Viva. Políticamente toma la decisión de cobrar más impuestos el alcalde y los ediles. ¿Quién la ejecuta? El director financiero municipal y todo su equipo. ¿Quién la paga? Todos los ciudadanos, que hoy día tenemos este reclamo masivo y generalizado de tener que pagar un tributo y no saber por qué razón estoy pagando el tributo. El analista tributario explica que para hacer efectivizar el reclamo es preferible comunicarse con la entidad y, en el caso de ser necesario, proceder legalmente. Con producción de Patricia Armijos, Camila Domínguez, UDLA Channel. Trabajadores y dueños de constructoras denuncian un retraso en los trámites de créditos hipotecarios y explican que este problema provoca desempleo. El sector de la construcción es uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19 en el Ecuador, ya que en el 2020 tuvo una pérdida aproximada de $100 millones. Según datos del Banco Central del Ecuador, en 2019, el sector de la construcción aportó un 8,17% del Producto Interno Bruto Nacional, lo que representó más de $5.000 millones a la economía del país. También generó el 6,1% de empleos y desde 2016 a 2019 tuvo más de 200 millones de inversión extranjera directa, según datos del INEC. Pero en 2020, la pandemia causó pérdidas importantes en el sector, como lo explica Daniel Elmir, director ejecutivo de Elmir Grupo Inmobiliario. Señala que antes el país facturaba $350 millones en construcciones al mes, pero el año pasado facturó 250 millones, lo que representa una pérdida de $100 millones. A pesar de que el sector de la construcción fue el primero en reactivarse, Elmir menciona que todavía existen problemas que afectan el funcionamiento del mismo. Es que los municipios se demoran demasiado tiempo en entregarnos los permisos de construcción.
Nosotros en Quito tenemos un promedio de 137 días para que nos entreguen un permiso de construcción. Eso implica que yo como empresario para hacer un proyecto me demoro medio año solamente en aprobarlo. Entonces en ese medio año la gente se queda sin trabajo. Otro problema que señala es que después de la pandemia se presentaron retrasos en la aprobación de créditos hipotecarios del BIES. Esto ha provocado que las empresas constructoras no tengan liquidez y deban despedir a sus trabajadores. Antes el BIES tenía créditos hipotecarios que entregaba en más o menos 50 días. Actualmente estamos en 140 días. Entonces estamos siendo completamente irresponsables con el país al momento de hacer tan lentos los trámites. También menciona que para evitar paralizaciones en obras por casos de COVID-19, en el gremio de constructores se realizan pruebas PCR con regularidad y de momento los contagios son bajos. Explica que para disminuir aún más los casos positivos, los trabajadores asisten en bicicleta a las construcciones, con producción de Esteban Mosquera, David Bravo, UDLA Channel. La industria textil ecuatoriana ha logrado paliar los efectos de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19, adaptando su producción a las necesidades de la época. Desde que empezó la pandemia en el Ecuador, la industria textil se ha visto afectada. 6 empresas medianas han quebrado por la pandemia. Según el Banco Central del Ecuador, el sector textil se redujo al 11.3% en el 2020. La situación obligó a los textileros a reinventarse para sobrevivir por la baja comercialización de sus prendas a nivel nacional. El sector tiene 5 temporadas altas en el año. Son las 2 entradas a clases, costa y sierra, el Día de la Madre, el Día del Padre y la Navidad. Y en 2020 perdimos las dos entradas de clases, perdimos el Día de la Madre, perdimos el Día del Padre y lo único que nos quedaba era la Navidad y también tuvimos restricciones en los centros comerciales y en los puntos de comercio. Entonces, en los formales, además vale la pena decir. Entonces, ha sido muy duro poder superar este año. La nueva producción se centra en la elaboración de telas tecnológicas como antifluido, antibacterial, secado rápido, protección UV, materiales adaptados a la nueva modalidad por el COVID-19. Las nuevas presentaciones textiles se adaptan a las prendas más utilizadas actualmente por toda la ciudadanía, ya que de una u otra forma evitan el contagio y nos mantienen protegidos. Así han desarrollado alternativas para sobrellevar las pérdidas actuales con la elaboración de mascarillas quirúrgicas y lavables, que son parte de la estrategia para la venta futura a nivel nacional e internacional. Entonces, apostarle a la exportación siempre ha sido un objetivo nuestro y ahora con mayor razón. Por eso nuestro proyecto de mejora competitiva tiene un enfoque especial en la internacionalización de nuestros productos y en generar más exportadores. La asociación AIT tiene un gran proyecto a futuro que consiste en mejoras competitivas y de exportación que serán alternativas para recuperar su mercado en los años 2021 y 2022. Con producción de Tabata Apunte, Gisela Mora, UDLA Channel. Nos vamos a una pausa, pero al volver les presentamos todos los detalles sobre los primeros refuerzos de los equipos ecuatorianos antes del inicio de la Liga Pro. Para mí el periodismo es la oportunidad de contar historias, de mostrar realidades, de investigar y también para visibilizar injusticias. Soy Camila Girón. Ser periodista para mí ha significado una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, gracias a que por medio de esta carrera nos permite ayudar a muchas personas, contar sus historias y así enfocar temas que normalmente ayudarían a muchas personas que no tienen voz o que no son atendidos sus problemas por varias circunstancias. Recordemos que, como dijo el gran escritor Albert Camus, el deber del periodista no está en con quienes escriben la historia, sino con quienes la sufren. Soy Anthony Reina. Los equipos ecuatorianos empiezan a fichar nuevos refuerzos para el inicio de la Liga Pro. Hoy, Boca Juniors y Santos jugarán por la otra llave de semifinal de la Copa Libertadores y más de 40 casos de coronavirus en la Liga Inglesa de Fútbol.
El campeonato nacional inicia el 19 de febrero y los planteles ecuatorianos ya empezaron a reforzarse. Las principales novedades son que Roberto Ordóñez no renovó contrato con Emelec y ahora formará parte del plantel de Aucas por 2 temporadas. Para suplir su espacio, el cuadro eléctrico llegó a un acuerdo con Alejandro Cabeza, delantero de 23 años que en el último año jugó en Aucas. Tras la salida de Gabriel Torres de Independiente del Valle, se anunció el fichaje de Brian Montenegro, paraguayo que llega desde Olimpia. El portero Máximo Banguera fue anunciado hoy como el nuevo refuerzo del Guayaquil City, después de jugar el año pasado con el Nacional y el Delfín de Manta. Junior Sornosa para Liga de Quito y Jonathan Alves para Barcelona son bajas para sus equipos, debido a que no renovaron contrato y jugarán en el exterior. En la Copa Libertadores de América, River cayó goleado 3-0 frente a Palmeiras en Buenos Aires por la semifinal de ida. Los goles los marcaron Ronnie, Luis Adriano y Matías Viña. El partido de vuelta se jugará en Sao Paulo el 12 de enero, en donde River buscará la hazaña y remontar el resultado. Por la otra llave, jugando su tercera semifinal consecutiva, Boca Juniors enfrentará a Santos, que vuelve después de 8 años a esta instancia del torneo. El partido se jugará a las 17:15 en la Bombonera y su partido de vuelta será el 13 de enero en Sao Paulo. Los vencedores de ambas llaves se enfrentarán en la final del 30 de enero en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Por otro lado, el fútbol inglés atraviesa horas difíciles. La Premier League anunció que 40 jugadores se contagiaron de COVID-19, sin sumar las cifras de los miembros de los equipos técnicos que se han contagiado. Además, el Manchester City anunció hoy 3 nuevos casos de COVID-19 en su plantel: el portero Scott Carson, el mediocampista Cole Palmer y un miembro del personal. Debido a que los contagios no cesan, algunos partidos de la competición se han suspendido. Julian Assange continuará en prisión después de que la justicia británica negó su libertad condicional bajo fianza. La Corte de Magistrados de Westminster explicó que esta decisión se tomó ya que el australiano tiene un alto riesgo de fuga. Por el dictamen de la jueza Vanessa Barrister de rechazar la libertad condicional de Julian Assange, él permanecerá en la cárcel de máxima seguridad Belmarsh, ubicada al sureste de Londres. La juez dijo estar convencida de que existen razones sustanciales para creer que si el señor Assange es liberado, no se entregará a la corte ni enfrentará el proceso de apelación que solicitó Estados Unidos para su extradición. En la audiencia de hoy, los abogados estadounidenses dijeron ante el tribunal que Assange tenía los recursos, las habilidades y los medios para organizar en secreto un vuelo a otro país. Vamos a suponer que se fugue, que aparece en España, que aparece en Francia, o que aparece, yo no sé, en algún otro país. Allá no estará seguro, porque los Estados Unidos y el sistema jurídico de esos otros países no tienen este antecedente que se ha determinado aquí de negar esa extradición. ¿Entiendes? Allá lo apresarían nuevamente. La defensa del creador de Wikileaks mencionó que ahora su cliente tiene todas las razones para regirse a la ley, tras el fallo a su favor del lunes de no ser extraditado a Estados Unidos. Por ello, le sorprendió la decisión de la jueza al no permitir que Assange salga de prisión. Se va a apelar al fallo de hoy en los próximos días. Tendrá que ser revisado por una corte superior. Y siempre está la posibilidad de que sea revertido y que Julián pueda salir de la cárcel. La compañera sentimental de Julian Assange, Stella Morris, dijo que esto es una gran decepción. Explicó que no debería estar en la prisión de Belmarsh y pidió al Departamento de Justicia estadounidense retirar los cargos y al presidente de los Estados Unidos a perdonar a Julian. Con producción de Andrés Díaz, Belén Chicaiza Bonilla, UDLA Channel. China bloquea la entrada de la Organización Mundial de la Salud para investigar el origen del COVID-19. Más de 50 personas arrestadas en Hong Kong. Estas y otras noticias en el Minuto Internacional. La Organización Mundial de la Salud aseguró que China bloqueó la entrada de un equipo que investiga los orígenes de la pandemia de coronavirus. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, detalló que 2 científicos del equipo de las Naciones Unidas ya habían partido hacia Wuhan cuando les dijeron que los permisos necesarios para ingresar al país no estaban aprobados. Estos arreglos se habían acordado previamente en conjunto con China.
Una corte del Reino Unido negó la libertad bajo fianza a Julian Assange en una audiencia realizada este miércoles. La jueza argumentó que, de ser liberado, habría riesgo de fuga. El editor de Wikileaks dijo que el fallo es inhumano e ilógico y la pareja de Assange llamó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a indultar a Assange. La noticia llega luego de que esta misma magistrada rechazara extraditar a Assange a Estados Unidos por considerar la medida como opresiva. En Hong Kong, exlegisladores y activistas de la oposición fueron arrestados bajo sospecha de violar la legislación de seguridad nacional de la región. La policía informó que al menos 53 personas fueron detenidas y detalló que fue por el delito de socavar el poder del Estado. El secretario de Seguridad local, John Lee, dijo que quienes organizaban las elecciones buscaban paralizar al gobierno de Hong Kong y movilizar disturbios a gran escala. Con las noticias internacionales les informó Clara López. Con esto termina este espacio informativo. Nos despedimos. Que tengan una buena tarde.